Bueno, muy buenas noches. Damos inicio a la clase de software automotriz. El día de hoy vamos a revisar lo que son el diseño de circuitos impresos. Entonces, como les he mencionado, nosotros hemos venido trabajando con Liveware. En Liveware hemos hecho nosotros ya unos circuitos y ahora vamos a hablar acerca de PCB WinSAR, que es el complemento de Liveware para nosotros crear un diseño de circuitos impresos. Entonces Liveware nos permite diseñar circuitos impresos, solo se debe arrastrar los componentes sobre un tablero siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito. Una vez armado se debe realizar una instrucción, solo debemos seleccionar la opción convertir a PCB y PCB WinSAR lo hará automáticamente. Entonces, ¿cómo ingresar? Nosotros ya les he enviado en las clases anteriores pues, para que descarguen tanto Liveware como PCB WinSAR. Entonces voy a proyectar toda la pantalla, no va a estar medio incómodo estar pasando y volviendo de una página a otra. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es la carpeta tanto de Liveware como de PCB WinSAR, o creo que la sacaba aparte. Aquí tenemos Liveware nomás, PCB WinSAR todavía no he descargado. A ustedes les compartí, veamos en el aula virtual. El enlace para que descarguen está en la semana 6. Entonces, hoy descarguemos el PCB WinSAR. Esperamos un momento que se comprime el archivo. Siempre nos va a bajar el archivo comprimido. Mientras se descarga, sigamos revisando las diapositivas. Entonces tenemos nosotros el primerito que era ingresar al botón, diríjase al menú de programas, elija PCB WinSAR 3 y abrimos. Pero este es más o menos un menú para lo que es, digamos, un Windows XP. Entonces nosotros tenemos una vez descargado, pues ya tenemos nosotros la pantalla. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene la barra de menús, la barra de herramientas, la galería. A mí no me quiso descargar, profesor. A mí me tocó meter a Google, ¿Ya? Descargué ahí y ahí hice el deber, pero Google no me permite guardar, solamente como quien dice hacerlo, pero no me permite guardar. Y ahí ingresé ahí en la parte donde usted me dijo, pero no pude descargar eso, no descargó. ¿Ya? Entonces, si quieren descargar ustedes desde YouTube, aquí en YouTube saben a ver para descargar. Entonces pongamos de Liveware y PCB WinSAR. Entonces aquí nos dan a nosotros algunos programas y algunos en las descripciones nos saben dejar los programas. Está un like de Mediafire para yo poder descargar. También es otra opción. Nos dice que pesa 9.5 y nos descarga el archivo. Entonces aquí prácticamente nos descarga los dos archivos, tanto PCB como Liveware. Bueno, entonces es otra opción que ustedes pueden descargar.
Entonces ya se me descargó el archivo. Y yo tengo Livewire y PCB WinZar. Entonces me voy a PCB WinZar. Entonces me voy a pcbwinzar.exe. Siempre el .exe son archivos. Y como ven, se está abriendo el archivo. Entonces tengo según como me indicaba, tengo mi galería. Tengo lo que es la barra de menús, la barra de herramientas. Tengo aquí para yo ir uniendo los cables. Todo eso tengo aquí. Es otra opción que les digo, vayan a YouTube y busquen. Ahí les da la opción para descargar. Les manda justo en comentarios, les manda esta página que es de Mediafire y ustedes pueden descargar el archivo. Entonces aquí tenemos la pantalla. Ya hemos revisado lo que es la galería, lo que es la barra de herramientas, la hoja de diseño y la barra de estados. Entonces damos la barra de estados que está acá abajo. Entonces la pantalla de inicio de PCB WinZar. Como ven, aquí nosotros tenemos lo que son los elementos. Tenemos dos galerías. Una galería de PCB WinZar netamente y la otra pues parecida a Livewire. Si queremos nosotros acá tenemos una resistencia. Bueno, tenemos resistencias. Vámonos a Power Supply. Tenemos una Terminal Block. Vámonos a conectores. Vamos a algunos conectores. Input Component. Sino que aquí ya tenemos ya en otro esquemático. Ya casi parecido un poco a la realidad. Aquí por ejemplo tenemos una resistencia variable. Ya. También tenemos. Lo único malo que aquí nosotros no nos permite la simulación. No tenemos para simular. Simplemente unimos, ponemos líneas y vamos llevando al elemento. Hagamos un pequeño circuito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos en Antamba? Perdón, Arroyo. Podemos empezar nuevamente pues, para seguir. Recién estamos comenzando. Entonces aquí tenemos nosotros la pantalla de PCB WinZar. Como les dije, tenemos dos galerías aquí. Tenemos la galería de PCB WinZar y tenemos la galería de Livewire. Nosotros nos hemos más acostumbrado, como les digo, a trabajar con la galería de Livewire. Entonces podemos también trabajar aquí. Entonces, veamos acá un pequeño circuito. Tenemos el fusible y pongámosle un consumidor. Entonces como ven, yo ahí tengo mi circuito, pero no puedo yo aquí simular. Lo que PCB WinZar lo que me dice según las diapositivas, lo que PCB WinZar lo que me dice es que voy a la pantalla. Formo el circuito ya una vez armado se debe realizar una instrucción. Solo debemos seleccionar la opción convertir de PCB a PCB WinZar y PCB WinZar lo hará automáticamente. Entonces vamos a ver dónde está ese convertir. Creo que está acá. Convertir a PCB WinZar. Y este pues lo hará automáticamente. Entonces veamos qué pasa si es que lo hace automáticamente. Sí.
Nos da algunas opciones. Y tenemos nosotros nuestro circuito. Entonces aquí nosotros lo podemos ver de forma real. Y nosotros podemos ir moviendo los elementos. Entonces lo que este nos indica es dónde irían los elementos. Acá lo que nos está indicando es dónde van, digamos. Acá tenemos las dos entradas para lo que sería el fusible. Acá tenemos para la entrada de alimentación y el foquito de 9 voltios. La vista normal, tenemos en vista de otra vista, tenemos en Arbit, y esto sería lo que nosotros queremos imprimir. Veamos dónde está nuestro circuito. Ahora vamos a mandémoslo acá nuevamente a convertir. Ya, dejemos en rectangular. Y así nos vamos a ancho. No queremos rotar nada. Y ese sería nuestro circuito. Como ven, PCB WinSAR solo nos indica a nosotros dónde irían, cómo irían ubicados los elementos. En este caso el consumidor tiene dos patitas, positivo y negativo. El fusible tiene también dos patitas, una que iría conectado prácticamente al positivo del consumidor, y el negativo pues que tendría que ir conectado pues a la batería, al negativo, y de la batería el positivo que iría directamente al fusible. Y tendríamos nuestro circuito. Aunque aquí no se divisan las patitas, no sé por qué. También podemos girar para que estas no se nos crucen. Vamos a girarle. Ahí estaría. Positivo, positivo, va al positivo y negativo, para que no se crucen. Recuerden que nosotros debemos ver que no se cruce. Y ahí nos vamos a AutoDrill, ahí ponemos OK. Y OK, ahí nos está indicando que... Vamos nuevamente. No, ahí se nos movió. Mandemos al control Z. Bueno, ahí como vemos se está cruzando una línea. Nosotros vamos acá a Auto Root y ponemos Root Altnet. Entonces ahí vamos, dejamos las líneas diagonales y nos está dando un 100% ya, automáticamente 100%, pero vemos que aquí como que se cruzan, ¿no?, los canales. Vamos, entonces el circuito impreso que queremos. Eso se va a imprimir en nuestra placa, solo esto de aquí, estos canales, pero vemos acá como que tiene un pequeño cruce y no se está uniendo los polos positivos para que pueda encender el LED. Entonces ahí nosotros tenemos que modificar, y como lo hice rato, pues le giramos para que no haya cruce de estas líneas. Y ahí sí nuevamente lo mandamos y le vamos al Auto Root y le ponemos OK. De ahí nos sale que ya se ha creado esta placa con 100% de compatibilidad. Y eso sería lo que nosotros vamos a imprimir. Entonces esto nos indica pues los fusibles, la alimentación, la batería, el fusible y el consumidor, dónde iría. Y esto pues tiene que ir a nuestra placa, como se está mostrando aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros procedemos sería cuando está en nuestra placa impreso? Pues hacer los agujeros con un taladro, una broca pequeña, y ahí ponemos nuestros elementos y soldamos. Entonces es un elemento muy básico que hemos hecho el día de hoy con esto de introducción a PCB WinSAR. Entonces vamos viendo nuevamente, es la barra de menús que nos indica pues todo lo que es File, Edit, View, Insert, Tool, Wins y Help. Tenemos la barra de herramientas que nos da guardar, abrir, imprimir. Bueno. Tenemos el diseño de la página, la hoja de diseño donde se ponen los elementos y se editan. Tenemos la galería, ya les indiqué, tenemos dos tipos de galería, uno parecido a PCB WinSAR y otro parecido a Liveware. Ya.
Tenemos los componentes, aquí nos indica pues, cómo sacar cómo sacar las galerías y todos los elementos que tenemos nosotros en las galerías. Aquí tenemos algunas de las simbologías de la galería. Entonces aquí nos está hablando de una simbología parecida a lo que es a PSV, pero a Livewire. Y acá tenemos la simbología de lo que es PSV WinSAR. Aquí tenemos, es muy parecido ese programa. El PSV WinSAR nosotros no lo vamos a ocupar mucho para lo que es creación de circuitos, sino solamente para la conversión. Entonces, dicho eso, vámonos a abrir Livewire. Y abramos un circuito. Nosotros para hacer un circuito vamos a ver uno que he hecho de los que hemos estado haciendo en clases. Luces intermitentes. Ya. Esto nosotros lo hemos hecho en clase. Es lo que sí es un poco, digamos, que se complementan, ya que nosotros aquí en Livewire podemos hacer la simulación. Entonces tenemos las luces intermitentes, tenemos la resistencia variable para ir variando los tiempos de encendido y apagado. ¿Quién nos ayuda aquí? Pues es el capacitor y el timer. Entonces este circuito nosotros lo queremos llevar, digamos, a un circuito impreso. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros vemos que ya está funcionando, veamos si es que está funcionando como se debe. Si no hace falta poner resistencias, nos vamos acá en explosión. Y vemos que acá falla esta resistencia. ¿Sí ven? Entonces mandamos a funcionar. Y esa resistencia es muy pobre, falla. Entonces pongámosle el 460 o 470, pongamos, a ver qué pasa. Nos dice que esa resistencia va a fallar. Vean. Ahí ya tenemos el 100% ya probado. Vemos que sí funciona. Tenemos nuestro fusible de apertura. Y ahora sí le vamos a llevar a PSV WinSAR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a Tool y nos vamos a Convert. Entonces aquí nos dice Convert the Scene Prime Circuito Board. Entonces ponemos que sí. Acá le damos que sí. Nos pide que tipo rectangular, tipo circular. Entonces lo más que se utiliza es tipo rectangular. Ponemos continuar. Todo esto aquí nos sale la lista de componentes que tiene el sistema. Aquí nos sale, ven, tenemos un capacitor de 100 microfaradios, el otro de 100 nanofaradios. Tenemos una batería, tenemos un fusible, tenemos una resistencia de 1K, una resistencia de 470. Tenemos un dual timer o un timer 556, en este caso nos ponen. Sí, es un 556. Sí, ven. No ha sido un 555, sino hemos trabajado con un 556. Tenemos una resistencia variable de 9. Aquí por lo preferible le vamos a salir que nos dé no el valor marcado, sino ponemos al máximo para que nos dé de 10, porque este es de 10. Acá nos apoyan simplemente una de 9. Tenemos tenemos los LED, tenemos 4 LED y tenemos un switch. Estos son los componentes que tenemos. En este caso, pues la resistencia está solo de 9, le vamos a cancelar para ponerle en que sea de 10. Y de ahí vamos variando. Entonces nos vamos nuevamente a Convert de Sync. Ponemos que sí. Rectangular. Los componentes, allá vemos que tenemos una resistencia. Hasta la resistencia. Tenemos la resistencia de 10. Me está corriendo esa resistencia de 10. Aquí está, variable de 10. Como si constatamos que están todos los elementos, nos vamos al siguiente. De ahí nos dice que va a hacer automáticamente la incrustación de los componentes. Le ponemos todo Next. Y aquí nos está diciendo el grosor de 5 pulgadas. Entonces le dejamos nomás. Y nos dice en continuar.
Ahí nos vamos a PCB Wizard y los elementos se van a estar ubicando. Vean. Y el programa nos está indicando que aquí tenemos que se ha creado automáticamente y está el 100% de las conectividades. Tenemos nuestro circuito impreso. Bien, y ahí están los componentes. Podemos hacerlo un poco más grande. Tenemos nosotros nuestro timer 555. Vemos que acá tenemos el switch, tenemos la resistencia, tenemos la resistencia variable, tenemos los dos capacitores, el uno de 100 nanofaradios, el otro de 100 faradios, tenemos las luces y la resistencia de 470. Si estamos de acuerdo con este diseño, lo dejamos. Caso contrario, podemos nosotros moverlos para ahorrar espacio. Los vamos viendo. Los vamos moviendo y girando. Ven. Eso. Para ahorrar espacio, más o menos, queda esto. No te tomes el agua de... Ven. Este por aquí. Y las luces. Hagamos, podemos unirlas. Y la resistencia para que no esté muy como... Entonces pongámoslo al medio. Y ahora sí nos vamos a nuevamente Autoroot para que nuevamente nos ayude. Y aquí vean, podemos nosotros ya variar el grosor de las líneas. Por lo general es de 0.20, 0.40 lo que se ocupa. O 5 inches como es aquí, 5 pulgadas. Le damos OK. Y vemos que ya se creó. No nos dio mucha molestia. Se fue de una. Entonces este sería nuestro circuito, lo que nosotros vamos a imprimir, esa página. En un papel, hemos de revisar en qué tipo de papel se hace de imprimir. Pero como vemos aquí todavía tenemos mucho espacio. Tratemos de reducir, porque lo que interesa aquí es reducir el tamaño de la placa. Tenemos que ahorrar espacio. Supongamos que movamos un elemento para que nos salga un poco de cruce, digamos. Pongámoslo acá. Entonces, no, igual no nos va a pasar nada, no se nos va a cruzar. Lo que quiero que se note, pues que va a haber circuitos que se nos van a cruzar, el cual va a impedir, digamos, que el programa nos ayude a que salga de 1 al 100. Muchas veces nos va a salir 70%, 60%, 85%. De ahí nosotros nos toca ir moviendo los elementos hasta cuadrarle que nos dé un 100%. Como son circuitos un poco simples, de una nos bota al 100% por más que le movamos. ¿Ven? Por más que le queramos dañar el circuito, el programa nos va a facilitar haciendo la unión de estos. Ahí veamos qué pasa. Igual nos sale así. Porque son circuitos un poquito muy básicos, digamos. Ahora vamos a ver uno que tenga el programa, uno que sea un poquito más complejo para ver qué pasa. Tenemos un Eckstein Digital, un generador, ya. Veamos el generador. Vean, llevémoslo al iWare a ver cómo nos sale. Nos vamos a convertir. Entonces todo le damos en siguiente. No nos olvidamos de ver los componentes, es que son los que necesitamos. Siguiente. Y convertir. Ahí se van a ir ubicando.
Veamos, es que esto nos bota al 100 o nos da solo un 80 o un 60. Este programa prácticamente nos va ubicando a todos los componentes y nos va viendo las uniones, que todo se quede perfectamente unido y que no haya problema. Nosotros lo que nos queda es ir realizando algunas variaciones para tratar de economizar el espacio. Entonces el programa se encarga de realizar las conexiones. En este código es un poquito más complejo, pues se demoró un poco más. Como que se demoró este. Entonces el programa nos va viendo las opciones de cómo realizar las conexiones. Recordemos que estas conexiones no deben cruzarse. Entonces aquí lo que nos indica es que se ha logrado realizar las conexiones en un 89%. Y nos indica pues que falta un 11% de desconexiones para que el circuito pueda funcionar. En este caso pues no se divisa muy bien. Aquí tenemos las conexiones. ¿Qué pasa en este que decía? Nos tocaría a nosotros ir viendo cómo hacemos las conexiones para que ya nos dé un 100%. Por ejemplo, aquí nos está indicando con azul cómo sería tener que hay un cruce, por eso no ha hecho la conexión, porque tendría que cruzarse. Ahí ya nos queda a nosotros ir viendo cómo le movemos, cómo variamos estas conexiones para que quede al 100%. Entonces justo aquí ven, este IC3 tiene que venir acá. Entonces como hay cruce, no le pudo conectar. Ahí es un poquito más fácil para nosotros ir moviendo. Entonces veamos qué pasa si yo le giro a este timer 555. Ahí le hice más bolas todavía. Ya, otro que te está dando problemas es este conector. Es la entrada nomás de voltaje, no pasa nada si es que este lo muevo. Acá estoy cruzando de aquí, también tengo problemas. Tengo que irle moviendo o tengo que ubicar en otro lado para que estas uniones, digamos, no se vean tan afectadas. Y veamos qué nos sale ahí. Ahí para que nos ayude mejor a realizar todas las conexiones. Entonces, como vemos ahí, el programa está trabajando en las conexiones, en ver las distintas formas de cómo las puede realizar. Y vemos que ahí como simplemente estuvimos moviendo, ahorita nos dio un 70%, en cambio más se complica. Entonces es un poquito ya de tener paciencia, ir viendo los componentes y ver cómo le giro para que no me dé problemas. O dónde los ubico, la ubicación más que todo. Ver que te mandó, no sé qué quedaría mal, pero no hizo el sistema de los foquitos rojos, como es rojo azul que se movía, no hizo eso. ¿Será porque el programa no estaba bien configurado o sería porque estaba alguno de los sensores o alguna cosa que puse mal? Algo ha estado ¿Qué fallando. sería que pasó? Algún componente ha estado ahí, no se haber hecho bien las conexiones.
En esto de la creación de estos circuitos me toca ser un poquito minucioso y ir viendo qué es lo que pasa. Bueno, entonces aquí en vez de nosotros ir acomodando este circuito lo hemos dañado más, estaba en 89 y ya bajamos a 70. Porque simplemente estamos girando, no estamos moviendo, no estamos viendo la ubicación y dónde están las fallas para tratar de ir solventando. Aquí vamos, lo que hemos hecho es solamente girar. Y aquí vemos que cómo se van haciendo las conexiones y cómo están cruzadas. Entonces, como ven, va a haber circuitos donde de una nos va a dar los 100 y va a haber circuitos en el cual nos ponen a pensar para ver cómo vamos ubicando estos elementos para que no haya cruce de estas conexiones. Entonces en Livewire casi nosotros no vamos a trabajar mucho, digamos, realizando, digamos, utilizando esta nomenclatura y realizando circuitos en ella. Lo que sí vamos a hacer es trabajar en Livewire y de ahí pasarle a PSV WinZar. Me parece que es un poco más sencillo antes de que estar haciendo aquí, porque como aquí van las componentes, tenemos que ir uniendo. Y más que todo en PSV WinZar no nos da la opción de nosotros poder simular. En cambio en Livewire nosotros simulamos, vemos que mi circuito está funcionando, que funciona como se debe y simplemente lo llevo a PSV WinZar. Entonces aquí como vemos está el circuito funcionando. Lo que me quedaría es ir ubicando de una forma que donde las conexiones no se cruzan. Entonces PSV WinZar es el complemento de Livewire. Entonces para ir revisando todo eso, lo que son cómo funciona todo eso, nosotros ya aquí nos está hablando acerca de lo que acabamos de hacer. Llevar un circuito de Livewire a PSV WinZar. Entonces, aquí se van a ir ubicando los elementos y tenemos nuestra placa. Una vez que nosotros ya tengamos los componentes y esos aparezcan que está en las diferentes vistas como hemos observado, ya nos vamos a la vista normal, vista por componentes, el prototipo y la parte que nosotros vamos a imprimir es esta. Es la que a nosotros nos interesa para imprimir. Pero siempre y cuando ya tengamos el 100%. En este caso, si esta imprimimos no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tenemos al 100 todavía. Van a haber conexiones que están cruzadas. Y ese sería el diagrama que nosotros vamos a imprimir. Y como ven, aquí todavía, como están cruzadas, entonces no hay las conexiones y se quedan conexiones abiertas. Por más que imprimamos, nuestro circuito no va a funcionar. Aquí tenemos la vista en prototipo, cómo está todos esos elementos. Si vemos aquí está cruzado, no tiene conexión. Acá igual todo lo que nos indica con línea azul es porque no existe la conexión, porque se cruza. Entonces ahí tenemos que ver la manera de cómo ubicar esos elementos para que no existan esos cruces. Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos da un sensor de temperatura que no sé que lo hagamos en Livewire y lo convirtamos a PSV WinZar. Entonces, una vez realizado, lo llevo yo a PSV WinZar, tengo los componentes, tengo las diferentes vistas y este sería el que yo voy a imprimir. Una vez terminado el circuito se podrá interactuar con el programa Livewire, simulación electrónica, para simular el funcionamiento del circuito que se ha dibujado y así saber si el prototipo hace lo que nosotros necesitamos antes de armarlo físicamente. Por eso es un buen complemento trabajar pues, tanto con Livewire como con PSV WinZar, porque no tendría sentido que nosotros armemos un circuito que sea muy complejo en PSV WinZar y lo imprimamos, llevemos a la realidad y no funcione. Estamos perdiendo tiempo, dinero y recursos de la empresa. Entonces lo más óptimo es mejor trabajarlo en Livewire, probarlo, ver lo que funciona y llevarlo a PSV WinZar. ¿Por qué? Porque ya tengo la certeza de que ese circuito está funcionando, que ese circuito está realizando lo que yo necesito que haga. Bueno, señores, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? Señor Arroyo, señor Antamba.
No hay preguntas, entonces damos por terminado la clase de lo que es la introducción pues a lo que es el programa al PSB WinSAR. Próxima clase vamos a seguir trabajando con diseños en Liveware y los hemos de llevar a PSB WinSAR para ver cómo quedan y si es que las conexiones nos dan al 100 y si es que no nos dan al 100 pues ya tendríamos que ir variando las ubicaciones de sus componentes para que nos dé al 100 las conexiones. Eso, señores, gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche. Ya, profe, usted también que pase. Nos vemos, Alejandro.